¿Qué jugadores hemos descubierto nosotros? Te lo contamos en Kaiser. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaiser, bienvenido desde Valencia. Diego Campoy, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, muy contento. Qué ego tenemos diciendo que los hemos descubierto a nosotros cuando probablemente tendrán un equipo de seguimiento de ojeadores detrás durante muchísimos años y llegamos nosotros y decimos, los hemos descubierto nosotros. Ya, tío, pero es el clickbait, el decir, los hemos descubierto nosotros, pero hay muchos jugadores que ya estaban descubiertos desde hacía mucho tiempo, que estaban destacando muchísimo, pero son jugadores que han llegado a tener una buena carrera o que están desarrollando una buena carrera, pero que los vimos muy jóvenes cuando todavía no eran mainstream. Yo tengo una lista, tú también. ¿Me dejas empezar? Pues mira, yo te voy a contar, he estado haciendo memoria y creo que a lo largo de mi vida he descubierto jugadores por dos métodos. El primero es ver partidos de juveniles cuando estás empezando en el mundo del periodismo y te toca ir al campo del Castilla, a ver al Atlético de Madrid B, estés donde estés. Y el segundo es, yo creo el más popular, jugar al Football Manager o al FIFA y que te aparezca, hay un joven talento no sé dónde, échale un vistazo. Entonces te voy a hablar del primer caso mío que está relacionado con una partida de FIFA, porque yo he jugado toda la vida en un equipo que vestía de verde. Entonces, cuando tenía alguna partida en el FIFA, me gustaba elegir equipos que vistieran de verde. Solo había dos en las grandes ligas, de verde al completo. El Avelino, en la Serie B, y el San Etienne. Entonces, en 2012, yo empecé una partida con el San Etienne y descubrí, sobre todo, era un equipazo, ahora te lo leeré, pero descubrí dos jugadores. El primero, un central, muy jovencito, tosco, parecía... Kurt Zouma se llamaba, que yo decía, este tío es muy bueno para los años que tiene. Y luego arriba había un tío que acompañaba a gente como Johan Molo, vamos, era un equipazo, con el pelo muy raro, que se llamaba Pierre-Emerick Aubameyang, que yo iba a entrenar y le decía a mis compañeros, ¡buah, hay un tío de una nacionalidad súper rara, que es súper rápido en la Liga, que además lo he mirado y lo está haciendo bien, se llama Aubameyang! Y mis jugadores como, venga, va, o sea, mis compañeros como, venga, va, ese tío que tiene nombre de no sé dónde, ¿cómo va a ser bueno? Y luego, patapam, ahí estuvo, o sea que ese San Etienne yo lo recuerdo perfectamente, tío. De hecho, si me dejas, te leo algunos jugadores. ¿Estaba Dimitri Payet por allí? Estaba, mira, te lo voy a decir. Estaba Fawzi Gulam en defensa. Estaba Ruffier, pero que ya tenía 25 años. Por aquel entonces estaba el mítico Loic Pegan, que era brutal también. Estaba Joshua Guilabogui con 21 años, que luego ficha por el Atlético de Madrid. Estaba Johan Molo, como te dije antes. Estaba Brandao con 32. O sea, era un equipo súper exótico. Pero me acuerdo que me lo pillaba por lo que te digo, ¿no? Porque solo pillaba a equipos que jugaban de verde y el San Etienne era uno de los pocos. Pintaba tremendo aquel San Etienne con jugadores jóvenes de muchísimo talento. A mí me gustaba muchísimo John Molo, ¿eh? John Molo era un extremo y con muchísima habilidad. Yo pensaba que la iba a romper, solo que al final su carrera fue hacia abajo. Yo no me salgo, Diego, del fútbol francés porque he escogido a un jugador que descubrí en la temporada 2007-2008, cuando estaba en el Metz. Miralem Pjanic estaba en un Metz totalmente desahuciado, iban últimos en la Ligue 1, en un equipo totalmente desastroso y de repente creo que fue viendo un partido de la Copa Francia contra el Olympique de Lyon, que además ganaría ese mismo torneo en octavos de final, y aparece ese chico bosnio de 17 años y digo, joder, este tío. ¿Ves? O sea, una capacidad para regatear en espacios cortos, para desbordar. En aquel momento jugaba de media punta o de extremo izquierdo, entrando hacia adentro, con muchísima calidad, con arrancada en los primeros metros. O sea, un jugador muy diferente a lo que después ha sido, que se ha terminado convirtiendo en un regista, en un mediocentro con capacidad para distribuir el balón, pero que tenía una calidad técnica acojonante. Y yo empecé a ver ahí a Miralem Pjanic y dije, este tío la va a romper. Y yo creo que fue aquel partido de la Copa de Francia el que acabó llamando la atención del Olympique de Lyon y dijeron, vale, este tío está en el peor equipo de la Liga, era un desastre ese Metz, que no ganaban ni un partido, pero vamos a llevarnos a este tío porque en Ligue 2 no puede estar, así que lo acabaron fichando. Miralem Pjanic es ese jugador que yo vi con 17 años, seguramente mucha gente lo descubrió antes, o esa misma temporada, pero yo me acuerdo muy bien y decía, este tío la va a romper, y al final la acabó rompiendo. Típico plan de Juan Arroita de domingo, ver un partido de Copa de Francia del Metz y descubrir a Miralem Pjanic, sí señor. Yo te voy a hablar ahora, cambiando un poquito de tercio, más por el método de
descubrir jugadores viéndolos en directo, porque cuando empiezas en el mundo del periodismo pues te tienes que tragar partidos que son por nombre no muy importantes, dejémoslo ahí. Yo iba mucho a ver al Castilla, porque así me lo pedían en el medio en el que estaba, y recuerdo en la temporada, pues poco antes de conoceros a vosotros, en la temporada 17 y 18, a principios, en septiembre, octubre, ir al Di Stéfano, y era un equipo majo, aquel Castilla, entrenado por Santiago Solari, por cierto, y había un lateral derecho que subía como un toro, que ya lo estaban subiendo al primer equipo, pero que todavía no tenía muchos minutos, que era Ashraf Hakimi, que eso creo que te lo he contado alguna vez, que me llamaba mucho la atención. En aquel equipo, he de decir que el que más me gustó no era él, era Óscar Rodríguez, por el golpeo de balón que tenía, porque había alguna falta y todo el mundo enseguida estaba viendo a que le pegase Óscar, que le metiera a Óscar. También estaba Cristo en punta, era un equipo curioso, y yo recuerdo sobre todo notar a Ashraf Hakimi como muy poderoso físicamente, no en el sentido de la fuerza, sino en el sentido de llegar a línea de fondo como un animal y decir, este tío van a pagar mucha pasta por él, y mira la de pasta que han pagado. Yo no lo llegué a ver en el Castilla. A los que sí que llegué a ver en el Castilla fueron a jugadores como Morata, Joselu, Lucas Vázquez, Burgui, que también tenían muy buena pinta. Al final Burgui se quedó un poco más que estos otros, pero sí, lo de Ashraf es un descubrimiento de la leche. Supongo que habrá mucha gente también que los habrá visto en los cadetes y claro, por ahí, pero en el Castilla ya tenía que pintar muy muy bien, como bien pintaba Diego, Gareth Bale, un jugador de estos que yo descubro por highlights. Estaba en segunda división inglesa, estaba en Championship en la temporada 2006-2007 y vi un gol suyo de falta y dije, ¿cómo la pega este tío? Y de repente veo otro gol suyo de falta y digo, joder, tenía un golpeo espectacular. Jugaba el lateral izquierdo y decía, hombre, igual este es el nuevo Ian Hart, pero Casi. sí, porque también era lateral izquierdo con buen golpeo de falta, pero luego me vi algún partido suyo que conseguí descargarme de aquel Southampton y decía, joder, la potencia que tiene este chaval, partiendo desde el lateral izquierdo. Había partidos incluso ya que le ponían en zonas ofensivas porque no podían desaprovechar ese talento. Desde atrás sorprendía mucho, pero también dejaba bastante libre en la espalda, y en ataque pues podías ver a un jugador con una potencia y un desborde tremendos. Y en aquel año, que creo que es la temporada de toda su carrera en la que más partidos ha jugado en competición de liga, pues se salió Gareth Bale. Yo eso lo descubrí gracias a, en primer lugar, a un highlight que vi en el típico resumen de estos de Canal Plus, me parece que fue. Sí, es que esos resúmenes dan la vida, ¿eh? Y también me acuerdo de otra partida mítica, esta no fue en el Football Manager, fue en el FIFA, en 2011. Yo era muy fan de un youtuber mexicano que se llamaba Cace Deportes, que por aquel entonces no era Cace Deportes, tenía otro nombre que nunca me deja decir. Y yo le veía, tío, o sea, yo le veía con 3.000, 4.000 suscriptores. Tenía una partida con el Southampton. Entonces, claro, yo por emular a mi ídolo, me hice una partida también con el Southampton. Empiezo a jugar tal, equipo lamentable, o sea, eran malísimos. Pero había un chaval de 17 años, en 2011, que además jugaba por banda derecha todavía, que además tenía un apellido muy raro, Oxlade Chamberlain, que yo decía, este tío, cómo mola su nombre, y lo ponía, y empecé a ver que era bueno, y luego lo empecé a ver en la realidad y decía, ahí va, o sea, este tío tiene muchas cosas, me empezó a llamar mucho la atención, tal, le empecé a seguir, se convirtió un poco en mi ojito derecho, por así decirlo, y de hecho luego el verano en el que se va al Liverpool, él estuvo muy cerca de irse al City o al United, o al City y al Arsenal, me parece que lo negoció muy bien, se va al Liverpool por una buena pasta, y además se filtra por una foto suya en un ascensor con la camiseta del Liverpool, y yo recuerdo verle desde muy jovencito despuntar, aún con granos en la cara, porque empezó realmente muy joven, y siendo extremo derecho un puñal, o sea, no era el interior o el jugador que luego ha ocupado más posiciones dentro del campo que conocemos ahora. Es curioso porque muchos jugadores que partían de extremos, luego con Jürgen Klopp, como es un equipo que juega muy en ofensivo con el Liverpool, acaba reutilizándolos de interiores y le dan buen rendimiento. Con Harvey Elliott, hasta que se ha roto a principio de temporada, lo estamos viendo, un extremo que lo pone de interior, cerquita de Mohamed Salah, y acaba siendo importante de cara a esa verticalidad que tiene los equipos de Jürgen Klopp. Sí, pues ahí yo le recuerdo mucho en el Southampton. Luego dejé de seguir tanto al Southampton y se hicieron de oro. O sea, empezaron a poner a jugadorazos como Mané, como Graziano Pelé, me acuerdo, que era un jugadorazo en su día. Era un jugadorazo brutal. Lo que pasa es que decidió irse a por los China dólares. Pero bueno, que sí que recuerdo mucho a Alex Oxlade-Chamberlain. Sí, Graziano Pelé es uno de esos que explotó muy tarde. Demasiado tarde. Sí. En el Feyenoord molaba muchísimo y se hinchó a marcar goles, pero ya tenía 27, 28 años.
¿Tienes alguno más de ese estilo? Del FIFA no, sí que tengo de la realidad. Yo empecé escribiendo en un diario que mucha gente recordará, de los que nos están viendo, que es Babel, que tuvo mucha polémica y demás, y a mí me hicieron, no me vas a ver, pero estoy haciendo gestos de comillas falsas, jefe de sección de la Eredivisie. Entonces, claro, yo cada fin de semana veía 3 o 4 partidos de Eredivisie, te lo prometo. Y recuerdo un año muy bueno del PSV, que el PSV tenía una camiseta muy bonita, blanca, con un triángulo celeste en el hombro izquierdo, me parece. Había un jugador que se llamaba Memphis, que yo decía, este tío es un animal. Y recuerdo ver muchísimo a Memphis Depay, me encantaba porque además era muy llamativo. Ahora le tengo un poco de tirria, ya lo sabes, porque creo que su potencial podía haber sido más alto, según lo que mis ojos de ojeador vieron en aquel momento. Pero sí que recuerdo ver muchísimo a Memphis en un Ajax, o sea, en un PSV, perdón, que era una maravilla. Y de hecho me compré su camiseta y luego se la cambié a un chaval pequeño por la del United, porque me dijo, me gusta mucho la del PSV, ¿me la cambias? Y le dije, sí, y se la cambié por la del United. Pero Memphis Depay le recuerdo con mucho cariño. Hay artículos míos aún, hablando de Eredivisie por ahí, si la gente los quiere buscar, son crema, Claro, son crema. es que en Eredivisie salen muchísimos jóvenes talentos que, como veas, Sí. esa liga, acaba sacando 2 o 3 que lo terminan petando. Yo me acuerdo también de Jorginho Wijnaldum, con su pelo largo ahí en el Feyenoord, también con 17, 18 años, que siempre te he dicho que me recuerda mucho a Ronaldinho. Un equipo que combinaba muchísimo la veteranía, tenían a Roy Mackay, tenían a Van Bronckhorst, luego con algunos jugadores jóvenes como el propio Wijnaldum que iba saliendo, como Nuri Sahin, Jonathan de Guzmán, que tenía una pinta tremenda, al final tampoco llegó tanto como yo esperaba, pero ahí Wijnaldum también es uno de esos jugadores que yo decía, este tío tiene una capacidad para romperla, y luego además ha conseguido evolucionar en su juego hasta convertirse en un jugador totalmente diferente. Pero no te voy a hablar tanto de Wijnaldum como sí de Marc-André ter Stegen. Yo me acuerdo que en la temporada 2010-2011 yo cubría la Bundesliga para una página web, y ahí tenía que hacer crónicas de la mayoría de partidos. Me tocaba a mí como la mitad de los partidos, a Paco López, el mítico Paco López, no el entrenador del Levante, sino a otro le tocaba hacer la otra mitad de los partidos. Ter Stegen aquella temporada era suplente, tenía 18 años, que ni siquiera había debutado. A mitad de temporada o casi ya al final echan a Frontsek y fichan a Lucien Favre. El Gladbach estaba totalmente desahuciado, iban últimos y tenía una pinta de que iban a descender porque era un equipo que además no jugaba bien. Y en las últimas 6 jornadas empieza a entrar Ter Stegen como titular. Favre dice, tú vas a ser mi portero, tienes 18 años, no tienes experiencia, pero tú vas a ser el portero titular de este equipo. Y empieza a dar unas exhibiciones acojonantes. Da protagonismo también a Juan Arango, que me parece que había tenido algún problema extradeportivo esta temporada y se hincha a marca goles importantísimos. A Marco Reus, que era un jugador también joven que ya pintaba muy muy alto. Y debuta como titular Ter Stegen en un partido contra el Colonia, que ganan 5-1, y ya dices, este tío tiene una pinta de futuro mejor portero del mundo. Y ya se le veía con buen juego de pies, muy ágil bajo palos, con reflejos felinos. Y aquel Gladbach consiguió ganar, creo que fueron en los últimos 6 partidos en esos que juega Ter Stegen, 4 victorias, un empate, una derrota. Se acaban salvando, no sé si fueron a la promoción, creo que fueron a la promoción porque el equipo, que te digo, estaba desahuciado. Acabaron ganando y mantuvieron en Bundesliga, y al año siguiente también con Favre hacen ya una temporada hacia arriba, porque desde el principio Ter Stegen ya estaba sentado, aunque tenía 18 o 19 años. Le dijeron, tú vas a ser el titular aquí, y yo me acuerdo ver a Ter Stegen y tener la sensación de que iba a ser uno de los mejores porteros del mundo, como efectivamente así ha sido. Yo recuerdo también algunas que en España llegaban solo las cantadas de Ter Stegen, pero que había la gente que veía la Bundesliga hablaba muy bien de él. De la Bundesliga también han salido muchos nombres, ¿eh? Yo de la Bundesliga he sacado más fracasos que éxitos. Yo recuerdo poner muchas esperanzas en Amin Harit, mítico media punta del Schalke 04, en Maximilian Arnold también del Wolfsburgo, que yo esperaba que fuera muy bueno, que era un jugador que tenía 20 años, pero era pelirrojo, medio calvo y parecía que tenía 35. No sé, la Bundesliga también es una tierra de esperanza, ¿eh? Sí. Pero yo he sacado más casos que no me han salido bien de los que luego pensaba. Bueno, yo voy con el último, esta vez también de partidas. Sabes que yo durante la pasada cuarentena fui manager de la Sampdoria y conté mi andadura por Twitter. Era un enfermo, de estar 1 hora estudiando cómo me iba a jugar el Bologna y cómo le podía yo hacer daño con jugadores como Berezinski, que estaba en mi equipo. Era un equipo justito, pero era molón. Y recuerdo, no le di nada de bola, de hecho creo que lo vendí, porque no tenía tiempo para futuro. Pero recuerdo que había un jugador muy jovencito,
que se llamaba Damsgaard, que yo dije, este tío parece más yo qué sé, un dios noruego o de donde sea, y lo vendí, realmente, pero me acuerdo de ver su nombre y de decir, este tío joven, ¿qué hace aquí? Fuera. O sea, además creo que venía del Nordsjælland o así, muy joven, que lo acababa de fichar la Sampdoria, porque claro, eso es el año pasado, y dije, fuera de aquí, y lo vendí. Pero recuerdo tener a Damsgaard, que luego hizo una Eurocopa impresionante, que actualmente sigue en la Sampdoria, si no me equivoco, y que demostró tener un talento impresionante, y yo demostré ser un pésimo general manager, y por eso me lo ventilé. Pero sí que lo tenía todo apuntado en una libreta, en plan, ventas de jugadores, compras, tal, no sé qué, como un enfermo, ya te lo digo. Y apunté en ventas, Damsgaard, igual $500,000 euros, y lo vendí, pero era un talentazo, tío. ¿Y no llegaste a ver algún partido en la Sampdoria para decir, oye, pues mira, este tiene buena pinta, me lo voy a quedar? No, porque en aquel momento, claro, no estaban jugando partidos, entonces yo miraba las alineaciones y Damsgaard hasta la Eurocopa tampoco jugaba muchísimo. Entonces yo decía, joder, tengo a Quagliarella que lo tengo que renovar, quería fichar a Candreva para mi carril y no podía, y entonces tenía que vender jugadores y me cargué a Damsgaard entre muchos otros. Pero Precisamente Candreva es uno de esos jugadores que yo lo vi por primera vez cuando estaba en el Cesena. Y dije, este tío Ojo. tiene una pinta increíble, en un modesto de primera división italiana de Serie A en aquel momento, que no es un equipo habitual. Y ahí veía a Candreva, que era bastante joven y partiendo desde la banda, con capacidad para entrar en la media punta, tenía también una pinta que yo digo, este va a llegar a ser de lo más top del fútbol italiano, y así lo fue durante algunos años, aunque ya obviamente por edad su rendimiento ha bajado. Pero Diego, voy a ir con el último mío, que es nada más y nada menos que un jugador que ahora mismo tiene 17 años. Y vale, aquí va un poco la trampa, porque no lo he descubierto tan joven, lo he descubierto con 16, de hecho ha sido en el mismo 2021, pero fue en un partido en el que debuta con el FC Barcelona contra el Nàstic de Tarragona, y yo veo que entra ahí Gavi, y digo, ¿quién es este tío? ¿Quién es este tío? Y miro y digo, tiene 16 años, lo veo jugar y digo, hostia, la calidad técnica que tiene este chaval, la capacidad de distribución del juego desde el centro del campo, y luego además también tenía capacidad de sacrificio, trabajo en defensa, a nivel de juego me daba la sensación de que tenía 28 años y ya estaba consagrado, y el tío tenía 16 añitos y estaba debutando con el Barcelona, que Ronald Koeman le dio la oportunidad, y yo dije, a ver si esto es casualidad y no es fruto de un día. Lo veo el siguiente partido contra el Girona y digo, madre mía, esto es una locura. Es una locura de este chaval. Hice un TikTok y ese TikTok se hizo súper viral, porque a la gente también le encanta que se descubran nuevos jugadores, pero yo en ese momento, cuando vi a Gavi, tuve la sensación de que algo grande se estaba gestando ahí, que el Barça iba a tener un jugador para la próxima década. En pocos meses ya es titular indiscutible con el Barça, ha debutado y es titular también con la selección española, y tiene una pinta de grandísimo futuro con solo 17 añitos. Me puedo poner la medallita de que yo lo vi por primera vez en pretemporada, pero vamos, que habrá también gente que lo habrá visto en las inferiores y que también habrán flipado con Gavi. Cómo te gusta, cómo te gusta. Pero sí que es cierto, yo recuerdo que hablabas de él mucho, te gustaba, tú ves muchos partidos del Barça B y es cierto. Yo me he dado cuenta, al más importante yo creo, descubrimiento mío en la historia de este canal, que es Calvin Phillips, que os di una turra increíble por ver el documental del Leeds, que luego empecé a ver al Leeds en segunda división, porque hay que recordar que el documental se hace un año que no suben, sí, y luego lo empiezo a ver más, que es un documentalazo, a ti no te gustó, pero es un documentalazo, y recuerdo a Calvin Phillips, que os di una turra increíble, que cuidado, este pivote es muy bueno, tiene trenzas, le pega bien al balón, distribuye, tal, y vosotros, que es inglés, pero me acuerdo de Calvin Phillips también, sí. Oye, y solo un año y pico después estaba de titular en Inglaterra, sosteniendo el centro del campo junto a Declan Rice en la final de la Eurocopa. O sea, que es que no está nada mal lo de Calvin Phillips y la evolución que ha tenido como jugador. Pues nada, Diego, ya hemos repasado algunos de los jugadores que han destacado en el mundo del fútbol y que nosotros vimos en sus inicios. Ahora hay que pedirle a la gente que nos diga los suyos. Eso es, que nos dejen abajo qué jugadores descubrieron ellos. Pueden ser porque los vieron en las canteras de sus equipos, por lo que decíamos antes de empezar un Football Manager, un FIFA hace tiempo y decir, ojo, este chaval que tiene buena pinta, voy a fijarme en la realidad. Y nada, esperamos leerles en comentarios. Eso es. Diego, nos vemos pronto. Feliz Navidad, por cierto. Feliz Navidad a ti también. Espero que Papá Noel te haya traído muchas cosas. Yo también espero, tío. Cuídate. Un abrazo. Chao, adiós. Chao.